¿Has dado? Sí, tienes ya permiso de compartir. Vale, pues vamos a aceptar aquí. Y bueno, vamos a pensar que vamos a hacer el esfuerzo de venir hoy a la clase y de aprender para, para ir mejorando, para ir acercándonos cada vez más a esa iluminación que queremos alcanzar para poder ayudar a todos los seres. Antes sí que vamos a compartir aquí. Vamos aquí, compartir. Y la clase, bueno, no, hoy es 3 de noviembre y vamos a empezar la división en tres, por fin. ¡Eh! Bueno, ya no os asustéis de, Dios mío, vamos a dejar la división en siete y a mí se me han quedado cosas, tal, porque la división en siete la vamos a estar teniendo en cuenta todo el rato. Esa división en siete no, ya nunca nos va a abandonar, nunca más en la vida. Es nuestra compañera de estudios. Así que vamos a pasar a la división en tres para ir aumentando un poco nuestro conocimiento sobre teoría de mentes. Y aquí vamos a ver que tenemos tres tipos, que si lo habéis visto en el texto, en el libro, podéis haber visto que tenemos tres tipos, ¿no? Por supuesto, la división en tres. La división en tres tiene mm, la primera es la cognición conceptual, que toma como su objeto aprendido una generalidad de sentido. Que aquí está sin coma, pero le podríamos haber puesto una coma igual, porque todas las cogniciones conceptuales toman como su objeto aprendido una generalidad de sentido. Como os acordáis que estuvimos hablando, que las concepciones conceptuales tomaban su objeto aparente, el objeto aparente y el objeto aprendido es el mismo. Entonces tomaban su objeto aparente como el objeto implicado y entonces eh, ¿no? por eso decíamos que eran equívocas todas ellas, ¿no? Porque percibían el objeto aparente como si fuera el objeto final que estaban percibiendo cuando en realidad pues no lo era, ¿no? Y luego tenemos la cognición, entonces tendríamos aquí a todas las conceptuales. Y luego aquí nos quedan el resto, ¿no? Que las tenemos que dividir entre estos otros dos grupos. Tenemos la cognición inequívoca, esta por supuesto no es conceptual, porque las conceptuales os acordáis que son equívocas todas. Entonces aquí tenemos la inequívoca y no conceptual, que toma como su objeto aprendido un fenómeno autocaracterizado. ¿Os acordáis que, bueno, ya lo vamos a ir viendo ahora, lo tengo en el pero os acordáis que los fenómenos podían ser generalmente caracterizados o autocaracterizados, ¿no? Entonces, los que percibimos con los sentidos siempre son autocaracterizados, tienen sus propias características eh, para esta escuela, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues esta es una cognición no conceptual que es inequívoca, con lo cual pues aquí no nos entran las cogniciones erróneas, porque las cogniciones no conceptuales que son equívocas, ¿qué pasaba? Que eran erróneas, ¿os acordáis? Y luego tenemos la tercera, que es la cognición equívoca o equivocada, que es no conceptual. Estas dos son no conceptuales, esta es la conceptual, ¿no? Que toma como su objeto aprendido un fenómeno, o sea, si estamos aquí viendo a las concepciones, como veis, las estamos dividiendo por medio de qué es lo que toman como su objeto aprendido, todas ellas, ¿no? La primera toma como su objeto aprendido, o sea, qué es lo que perciben y no finalmente, sino lo que se les aparece, ¿no? Entonces, en este caso, la generalidad de sentido, un concepto, una cosa, y luego en este segundo caso tenemos un fenómeno autocaracterizado, ya sea, por ejemplo, la famosa manzana nuestra, que siempre decimos, o la jarra, todavía más famosa la jarra, o aquí, en este caso, lo que toma como su objeto aprendido es un fenómeno inexistente, pero que se aparece con claridad. Como por ejemplo los famosos, también muy famosos, cuernos de un conejo.
Entonces vamos a ir viendo un poco. Bueno, tenemos aquí la 1, la 2 y la 3. Hemos hecho un poco de dibujitos. Entonces, aquí tenemos la primera, que es como hemos dicho, la cognición conceptual, la que es conceptual, que toma como su objeto aprendido una general de sentido. Entonces, en el texto nos viene esta frase que dice, la primera es un equivalente de cognición conceptual, como lo acabamos de decir, porque si algo toma como su objeto aprendido una generalidad de sentido, va a ser siempre conceptual. Tanto si es una cognición errónea como si es una cognición inferencial, que son opuestas en el sentido de que una comprende su objeto y la otra no. Y en todos esos casos, si son conceptuales, tienen como su objeto aprendido siempre una generalidad de sentido. Y luego, ¿por qué? Porque todas toman como su objeto de tal una generalidad de sentido, que eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, tenemos aquí la cognición conceptual, puede concebir algo que existe o algo que no existe, ¿no? Y entonces, en ese caso, también podemos decir de esa concepción que concuerda con la realidad o que no concuerda con la realidad. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Pues para las que concuerdan con la realidad, tenemos el ejemplo de una jarra, por ejemplo, o sea, una concepción conceptual que percibe o que concibe, se suele decir concebir, otro verbo más que no percibir, ¿no? Percibir es más como sensorial, se suele utilizar más concebir, pues una cognición conceptual que concibe una jarra concuerda con la realidad. Porque eso lo decimos en general, porque la jarra existen jarras, entonces, pero si concibe algo que no existe, entonces, como es por ejemplo el yo de las personas o la transitoriedad del sonido o los famosos cuernos del conejo, que se pueden percibir con una cognición también no conceptual, ¿no? Que es, digamos que imagínate que estamos mirando y percibimos los cuernos, esto sería sensorial, ¿no? Percibimos las orejas y pensamos que son cuernos, ¿no? Pero en este caso no, en este caso no estamos viendo el conejo, simplemente estamos pensando, por ejemplo, que existen los cuernos del conejo, o estamos pensando cosas sobre los cuernos del conejo y no existen. Con lo cual, este tipo de cognición conceptual no concuerda con la realidad. Y bueno, luego hemos visto aquí más cosas sobre las cogniciones conceptuales. Podemos ver, pues hay, eh, se explican distintos tipos de cogniciones conceptuales. Por ejemplo, que hay conexiones conceptuales que, que son, por ejemplo, que solamente aprehenden una generalidad de sentido y otras que solamente aprehenden una generalidad de sonido, se le llama, y otras que aprenden ambas, ¿no? Por ejemplo, una persona que nunca ha sabido nada de la jarra, no, jamás ha visto una jarra, viene una persona nueva de un sitio sin jarras y entonces le decimos la palabra jarra y entonces esta persona tiene la generalidad de sonidos de la jarra, pero no la de sentido, porque todavía no sabe lo que es una jarra. Si solamente le enseñamos la jarra y no le decimos la palabra, pues entonces tendría esta generalidad de sentido, pero no la de sonido. Y luego una persona ya que está familiarizada con las jarras, pues tiene ambas, ¿no? Y que conoce el nombre y todo. Bueno, entonces luego, por ejemplo, luego está la segundo tipo, que es una cognición inequívoca, no conceptual, que toma como su objeto aprendido un fenómeno autocaracterizado, que luego por aquí podemos pensar eh, que esta es equivalente de cognición directa. Y me diréis, ¿y qué pasa con la percepción inatenta? ¿No? La percepción inatenta, por ejemplo, puede ser también sensorial, puede ser inequívoca y no conceptual. Pues, ¿qué pasa? Que las percepciones inatentas son cogniciones directas también, aunque no tienen certeza completa, ¿no? Entonces, tenemos aquí la segunda, es un equivalente de cognición directa y también se pueden dividir, igual que las cogniciones directas, en cogniciones directas sensoriales, cogniciones directas mentales, autocogniciones directas y cogniciones directas yógicas. ¿Os acordáis que hacíamos esa división en las cogniciones directas? Pues aquí igual, simplemente es lo mismo. Entonces tenemos, por un lado, todas las mentes conceptuales. Por un lado, las cogniciones directas. ¿Y qué nos queda? Pues, bueno, espérate que aquí viene
lo que es un fenómeno autocaracterizado, como está en la definición, ¿no? En la definición del segundo tipo, del segundo tipo, como hemos dicho, el primero aprendía una generalidad de sentido, el segundo un fenómeno autocaracterizado. Entonces aquí vamos a hacer la explicación. Entonces, ¿qué es un fenómeno autocaracterizado? Aquí, como sabemos, estamos viendo la escuela sautrántica, entonces tenemos las definiciones y las explicaciones de la escuela sautrántica, que luego van a ser diferentes en otras escuelas. Es la definición de un objeto un fenómeno autocaracterizado, un objeto autocaracterizado es un fenómeno que tiene la capacidad de realizar una función de manera última. Entonces, por ejemplo, la generalidad del sentido de la jarra pues no nos vale para ponerle agua dentro y servirnos agua, ¿no? Pero, pero la jarra sí, ¿no? Tiene... O por ejemplo, ¿os acordáis que la ausencia de un gato encima de mi mesa es un fenómeno generalmente caracterizado? Porque tenemos una especie como de concepto gatuno, así como general, pero igual nos podemos imaginar un gato concreto, pero ahí sí que ya podríamos decir que es una, ¿no? Una apariencia mental de un gato, ¿no? Pero, y no es el concepto, pero el caso es que no podemos contarle los pelos a la ausencia del gato encima de la mesa. En cambio, a un gato sí. Entonces, el gato es un fenómeno autocaracterizado. Y además, también tiene la capacidad de realizar las funciones que realizan los gatos. Que no sé, será cazar ratones, lo que sea. Y entonces aquí eso significa que es un fenómeno que tiene la característica de poder aparecer por sí mismo ante una cognición directa válida sin necesidad de intermediación de una imagen genérica. Eh, pues todos los... bueno, es lo mismo que un objeto funcional. ¿Os acordáis en la primera categorización que vimos de los fenómenos? Había los objetos funcionales o los fenómenos permanentes, ¿no? Entonces, incluso la persona, que a veces decimos la persona, pues no es forma ni es conciencia, ¿no? Es un objeto no asociado, ¿no? Un objeto funcional que no está asociado ni a persona ni a conciencia. Y aún así, como es un objeto funcional, pues lo podemos ver percibir con una cognición directa válida sin necesidad de intermediación de una imagen genérica. Aunque, bueno, aquí yo veo que se podía debatir mucho, ¿no? Sería de una persona ordinaria, porque los arias, con sus cogniciones directas válidas, pueden ver muchísimas cosas. Por ejemplo, la vacuidad, ¿no? Que, bueno, que aquí no hay vacuidad, pero por ejemplo sería la ausencia de yo de las personas, que eso sí que es generalmente caracterizado, ¿no? Porque es permanente. Pero bueno, entonces ejemplos de fenómenos son la jarra o la cognición conceptual que aprende a una jarra. O sea, tanto la jarra como la conciencia, todas estas, como son objetos funcionales, pues son autocaracterizados. Y se pueden mirar con lupa o así, ¿no? O se pueden mirar todas sus características específicas. Y los generalmente caracterizados no son así. Estos no pueden aparecerse por sí mismos ante una cognición sin necesidad de intermediación de una imagen genérica. Siempre las personas, habría que ponerlo aquí, ordinarias, nos referimos a las que no son arias, pues tienen que percibirlo siempre mediante una imagen genérica o una eh, generalidad de sentido, un concepto. Y no tiene la capacidad de realizar una función de manera última. Por ejemplo, el espacio, y entonces aquí os he puesto esto, esta mano se mueve, ¿por qué? Porque hay espacio. Entonces, ¿os acordáis que el espacio en el budismo se define como ausencia de contacto y obstrucción? Entonces, la mano esta se mueve, ¿por qué? Porque no hay nada que la obstruya, ¿no? Ni la toque ni nada, ¿no? Entonces es el espacio, se define de una manera negativa, es igual que la ausencia del gato encima de mi mesa, es una ausencia de algo, ¿no? La ausencia de contacto y obstrucción. Y luego cognoscible. Cognoscible es permanente porque hay una ley, una regla que se ha aceptado en el budismo a través de la lógica, porque se ha aceptado no porque sea muy lógica de por sí, sino porque
lo contrario sería todavía mucho peor en el debate, ¿no? Acabas en lugares muchos peores, entonces, como tienes que aceptar, es como en la lógica, ¿no? Se dice A o no A, algo o es A o no es A, o es no A, ¿no? No puede ser una tercera cosa, ¿no? Algo o es rojo o es no rojo, no hay una tercera opción, ¿no? Entonces, bueno, pues cognoscible es permanente. ¿Es permanente por qué? Porque todo lo que sea un genérico que incluya algo permanente se vuelve ello mismo permanente. Esto pasa en la fenomenología budista. Es como contagioso lo de ser permanente. Sí, porque si dices que algo que contiene algo permanente es transitorio, tienes más problemas a la hora del debate. Y eso luego se lo podéis debatir a Gisela un día si queréis. Bueno, entonces después tenemos la tercer tipo, que es la cognición equivocada no conceptual, como la de antes, que también era equivocada no conceptual, pero en este caso esta toma como su objeto aprehendido un fenómeno inexistente que se aparece con claridad. Y entonces tenemos bastantes aquí ejemplos, ¿no? Bueno, esta es un equivalente, esto nos lo vamos a quedar ahora porque no sé si nos da tiempo, pero podríamos seguir analizando esto. La tercera es un equivalente de cognición errónea, no conceptual. ¿Os acordáis que cuando vimos la cognición errónea vimos que podía haber las había conceptuales y no conceptuales? Entonces aquí decimos que esto es una cognición errónea. Siempre que su objeto aprendido sea un fenómeno inexistente, que se le aparezca con claridad, es una cognición errónea, ¿verdad? Lo pone aquí. Así que lo tenemos que aceptar, ¿verdad? Se pone en el libro. Vale, entonces, luego tenemos las cogniciones erróneas. Aquí pone O, pero tendría que poner no, perdonadme, luego lo cambio. No conceptuales, bueno, antes de poner el PDF en el grupo lo cambiamos. No conceptuales pueden estar equivocadas con respecto a la forma, el color, la actividad, la entidad, el número, el tiempo y el tamaño. Tenemos ejemplo. La forma, pues mira, este por ejemplo tiene no sé, no se ve muy bien, pero él tiene como una especie de antorchita de fuego, entonces al girarla muy rápido parece que hay un círculo, pero en realidad no es un círculo, es una sola antorcha. Y entonces por eso eh, estamos equivocados con respecto a la forma, porque en realidad es solamente una fuente pequeña de fuego, ¿no? Aunque parezca un círculo. Y luego, con respecto al color, pues esta es porque aquí parece que es una concha, pero esta concha en realidad es blanca, pues que alguien tiene hepatitis o lo que sea, y entonces la ve amarilla. Y luego tenemos la actividad, y es porque nosotros estamos andando en el tren, pero en realidad nos da la impresión de que estamos parados y que son los árboles los que avanzan, ¿no? Tenemos a veces, podemos tener, ¿no? Ese error, ¿no? Ese fallo de cálculo. Entonces, esta sería, también estaría equivocada con respecto a la actividad. Y luego aquí tenemos respecto a la entidad, o sea, lo que es, porque hay gente que tiene esto que se llama miodesopsia, ¿os acordáis? Que son como unas manchitas en el ojo, entonces ves como las moscas que se llaman también, ¿no? Que ves así, pero no están, o sea, están en el ojo mismo, ¿no? Entonces, pero te pueden parecer que están fuera. Los tibetanos le llaman pelo, como de pelos cayendo, como si hubiera pelos cayendo, que luego miras y no hay pelos. Entonces te equivocas porque parece que te crees que hay pelos cayendo, pero no hay pelos cayendo. Que yo la verdad es que no sé si da esa impresión. Y luego con el número, pues eso, si te aprietas el ojo así o si has bebido alcohol o lo que sea, pues puedes ver dos lunas en vez de una. Como solo hay una, pues te estás equivocando en el número, porque obviamente dos lunas no hay. Luego tenemos aquí el tiempo, pues por ejemplo, te puedes estar de noche durmiendo en la cama tranquilamente y soñando que es de día. Entonces ahí te estás equivocando porque no es de día, es de noche. O por lo menos en esa parte del mundo. Y luego tenemos en el tamaño, pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Las cosas que están lejos las percibimos como pequeñas y en algún momento nos podemos equivocar, a lo mejor. Pensar que las cosas que están lejos son pequeñas, pero en realidad, pues es porque las vemos más pequeñas cuando están lejos. Vale, entonces luego tenemos sobre esta también un debate, esta tercera. Entonces, ¿os acordáis que dijimos, la tercera es un equivalente de cognición errónea no conceptual? Entonces, hay algunos que están de acuerdo y otros que no sobre esta afirmación, ¿no? Entonces, ¿en qué están de acuerdo todos?
pues todos ellos están de acuerdo en que todas las cogniciones que toman como su objeto aprendido, ¿os acordáis que esta era la manera en que estábamos diferenciando estas tres? Un fenómeno inexistente que se aparece con claridad, todas ellas son equívocas. En eso están todas de acuerdo. Son equívocas, pero algunos no están de acuerdo en que sean erróneas. Dicen, no, no todas son erróneas, aunque todas ellas sean equívocas. ¿Y qué es lo que dicen estos de aquí? Pues esto es lo que dicen es, perdón que os he puesto aquí unos hígados y unas cosas, no están de acuerdo porque dicen, es que hay, por ejemplo, hay esta señora que está meditando aquí, ¿no? Esta señora pues está meditando en estas cosas, ¿no? Entonces puede estar meditando, por ejemplo, la fealdad, ¿no? Es la meditación en la fealdad. ¿Os acordáis que es una meditación que se hace para evitar el apego hacia las cosas? Porque como ya sabéis que el apego se alimenta de los pensamientos, de la exageración de las cualidades positivas de un objeto, mientras que el rechazo se alimenta de la exageración de las cualidades negativas de un objeto. Entonces, si por alguna razón nos conviene tener rechazo hacia algo, hacia lo que en realidad ahora mismo tenemos apego, ¿no? Por ejemplo, queremos dejar de fumar, entonces ahora le tenemos apego al tabaco, pero queremos tenerle rechazo, pues entonces podemos hacer este tipo de meditaciones, que es meditar en los aspectos negativos e incluso exagerar los aspectos negativos. Y esta exageración se llama meditación en la fealdad, ¿no? Esta exageración es inexistente porque estamos poniéndole más cualidades todavía negativas de las que tiene, con lo tanto es un fenómeno existente, pero que se aparece con claridad porque estamos meditando muy bien, porque tenemos mucha experiencia con la meditación y estamos viendo eso con mucha claridad. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es un fenómeno inexistente, pero resulta que la persona que está meditando en eso, pues lo está haciendo a conciencia y además con una intención. Entonces, eso no puede ser una cognición errónea, ¿no? Dicen algunos. Esto no es una cognición errónea, es una cognición, acaso equívoca sí, pero errónea no es, porque tiene un sentido, porque lleva un buen camino. Las cogniciones erróneas siempre nos llevan a malas decisiones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay meditaciones en las cuales pensamos que todo es agua, es todo agua, ¿no? O todo es tierra. O incluso, ¿os acordáis de esa meditación que hacemos que es imaginar todos los huesos de todos los animales y personas que hemos sido en todas las vidas amontonados, ¿no? Y entonces pues hay un montón de huesos, ¿no? Pero eso no existe, el montón de huesos, pero tú lo imaginas con una intención. Y entonces estas meditaciones ah, toman como su objeto aprendido. O sea, algunos ya empiezan a preguntarse cosas sobre eso, ¿no? Dicen, pero bueno, entonces es verdad que toman como su objeto aprendido un fenómeno inexistente que se aparece con claridad, que esto va todo junto, ¿no? Como un fenómeno inexistente que se aparece con claridad. Entonces, Dharmakirti dice que sí, en sus textos dice que sí. Y Ketu Rinpoche también dice sí, porque no tienen esos errores de los que hablamos antes, ¿no? Que los errores que no podía ser de cantidad, de tiempo, etcétera. ¿Os acordáis que los hemos visto más arriba, ¿no? Y entonces, luego otros se preguntan eso, ¿son convenciones erróneas? Y entonces la escuela Madhyamaka, por ejemplo, dice no, son simplemente concentraciones en algo irreal, no son erróneas. Entonces hay algunos, ¿no?, que dicen, si algo es una condición errónea no conceptual, tiene que ser necesariamente una hipérbole. Una hipérbole es una exageración y toda hipérbole es necesariamente un objeto de abandono del camino. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que en caso de que esto fuera así, pues el Buda no podría tener esas meditaciones en su continuo mental porque no tiene ningún objeto de abandono ya, porque todo lo que había que abandonar ya lo abandonó. Los Budas han abandonado todos los objetos de abandono, con lo cual no podían ellos meditar, por ejemplo, en las montañas de huesos ni nada de eso, ¿no? Y entonces luego pues tenemos, aquí hay otros aquí que dicen, estas meditaciones no son cogniciones erróneas. Hay otros que dicen que sí que no, los que dicen que no son cogniciones erróneas dicen porque se hacen con intención para lograr un propósito determinado. Entonces, eh, por eso no son erróneas, sino que es algo intencional, ¿no? Por lo tanto, entonces lo que dicen esto, pues nos van a refutar, a tratar de refutar nuestro libro, porque nuestro libro dice que son necesariamente cogniciones erróneas, todas estas cogniciones equivocadas, no conceptuales, que toman como su objeto aprendido un fenómeno inexistente que se aparece con claridad,
pues esto dice que no son necesariamente erróneas. Y nuestro libro dice que sí, ¿no? Lo dice, si lo habéis mirado y arriba lo hemos dicho. Entonces están intentando refutarnos, ¿no? Estos. Y luego hay otros que dicen estas meditaciones no son hipérboles, que dicen, bueno, sí, sí que tenemos estas meditaciones que sí que tienen como el objeto aprendido, ¿no? Un objeto inexistente que se aparece con claridad, pero no son hipérboles. Porque antes han dicho que si era eso tendría que ser una exageración o una hipérbole. Hipérbole lo decimos con un nombre especial porque es uno de los dos extremos, ¿no? El extremo de la hipérbole, ¿no? Eh, y el extremo de la deprecación, le llaman, ¿no? Algo así, ¿no? Que sería como, eh, uno sería afirmar algo que no existe, por ejemplo, y el otro sería negar algo que sí que existe. Entonces, bueno, aquí tenemos por qué no nacen de las causas de error, que las hemos dicho arriba, ¿no? La de las dos lunas y todo eso, el tiempo, la cantidad, la actividad, etcétera. Entonces, no nacen de esas y por lo tanto no son hipérboles. Y además porque se hacen con intención, añaden lo de atrás, lo de antes, ¿no? Para lograr un propósito determinado. Y entonces, sí que son cogniciones erróneas, pero no son objetos de abandono, con lo cual las puede tener un Buda y no tenemos ese problema que habíamos tenido antes, ¿no? Que decíamos, no, pero entonces el Buda no podría meditar en eso, ¿no? Pues te dice, sí, sí, puede meditar y son cogniciones erróneas, con lo cual nos dan la razón a nuestro libro, lo único que dice que no son objetos de abandono. Y entonces, bueno, tenemos otro tipo de meditaciones semejantes, como por ejemplo la generación de la bodichita del bodhisattva, que es como un barquero, y la que es semejante a un pastor. ¿Os acordáis de estos tipos de bodichitas? Dicen, hay tres tipos de bodichitas, ¿no? La que es como un barquero, la que es como un pastor y la del que es como un rey, ¿no? Del rey, que al final la única que es real es la de que es como un rey, que es tú te iluminas primero y luego ayudas a los demás, a todos los demás. Y en cambio la de el pastor, por ejemplo, es pues que tú vas llevando las hojitas para que se iluminen ellas y luego te iluminas tú detrás, ¿no? Y la del barquero es que vamos todos juntos, en el mismo barco, vamos todos juntos hasta la iluminación. Yo y todos los seres sensibles juntos vamos a ir, ¿no? Entonces es muy bonita la aspiración, es una aspiración muy útil para el camino, pero no es realista, con lo cual el objeto es inexistente y entonces podrían decir que es una cognición errónea porque se le aparece claramente un objeto inexistente con claridad, ¿no? Como objeto aprendido, ¿no? Porque te pertenece a este tercer tipo, ¿no? De la división de tres. Y luego hay muchos otros casos de las meditaciones del entrenamiento mental, por ejemplo, ¿no? En las cuales nosotros pues imaginamos cosas solamente para entrenar nuestra mente, en la compasión, en la paciencia, etcétera, pero que no son reales. Vale, pues hoy vamos a dejar aquí la clase y vamos a hacer una pequeña meditación que va a ser muy cortita. Simplemente vamos a imaginar en qué consiste una mente conceptual y qué es una mente no conceptual. Una mente conceptual no percibe las cosas directamente, sino mediante un concepto. Va a tratar de imaginar cómo sería una mente conceptual. Luego tenemos las no conceptuales, que perciben los objetos ya directamente, sin pasar por una generalidad de sentido, por un concepto. Estas pueden ser equívocas o inequívocas. Tenemos las inequívocas, que son las cogniciones directas. Por ejemplo, cuando percibimos un sonido, un olor, una sensación táctil, de manera inequívoca.
Y luego están las equívocas. Las equívocas que perciben algo que en realidad no existe de manera clara. Como por ejemplo el sueño aquel que decíamos de que es de día, las dos lunas, los árboles caminando en nuestra dirección. Tiene que tener una apariencia clara para que sea considerada no conceptual. Sería el equivalente a percibir algo autocaracterizado, pero es inexistente. Les recordamos que son tres. La la primera concibe como su objeto aprendido. ¿Qué era? ¿Os acordáis? Una generalidad de sentido. La segunda, un objeto autocaracterizado. Y la tercera, un objeto inexistente que se aparece con claridad. Vale, ahora si tenéis preguntas. A ver, Sandra, que tú eres la... Tenzin muchas gracias. Estaba pensando en los fenómenos autocaracterizados y pensaba que em, sería correcto asociar un fenómeno autocaracterizado con un fenómeno útil, un fenómeno que tenga utilidad, como por ejemplo la jarra que le ponemos agua, entonces nos servimos en un vaso, o un plato, ¿cierto? O un estuche de lentes, no sé, ese tipo de cosas siempre van a ser un fenómeno autocaracterizado. En teoría sí. Y de hecho, la definición de objeto funcional es capaz de hacer una función, de realizar una función. Pero luego, claro, por supuesto, se puede debatir sobre estas cosas porque dicen, ¿qué pasa? Que los objetos permanentes no sirven para nada. Te dicen, hombre, pues por ejemplo el espacio, ¿no? Esa ausencia de obstrucción, pues te sirve para poder precisamente mover la mano, ¿no? Esa que poníamos antes, ¿no? Entonces hay mucho debate sobre eso también. Pero, eh, pero no, en general, o sea, la escuela saotrántica te va a defender que solamente los fenómenos autocaracterizados pueden realizar una función. La función que realiza cada uno, ¿no? Pues eso, la función de la jarra, que es la de guardar y verter agua, etcétera, ¿no? Ok, Tenzin, muchas gracias. Iros guardando todos esos debates para cuando venga Gisela, ya qué dice, porque Gisela es experto debatidor. A ver cómo defiende ahí la escuela sautántica. Paloma. ¿Alguien- Ah, no, pensé que tenías una mano. No, no, no. Vale, vale. ¿Os ha parecido muy complicado esta clase? No, no, ¿verdad? No, bueno, son más conceptos todavía que hay que asimilar. Pero bueno, estamos hablando de esos otros, ¿no? Claro.
Entonces, o sea, es lo mismo de antes, solo clasificado de otra manera, ¿no? Un poco. Ujú. No hay más preguntas. Karen. Sí, dices que es lo mismo de antes, pero de otra manera. Entonces, por ejemplo, a ver, la cognición conceptual, o sea, cada una de las 7 divisiones entrarían en cada una de estas tres. Por Eh, ejemplo, Algunas de esas 7 son conceptuales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cognición inferencial. A ver, Karen, sí, ¿dónde cae la cognición inferencial dentro de estas 3? pienso que la cognición inferencial y la cognición directa están dentro de la cognición conceptual. Ah, la cognición inferencial es conceptual, porque eso lo hemos dicho pero decíamos que era equívoca además, ¿no? Pero la cognición Ay, la, directa, co- la, ¿te la, la acuerdas? directa es no conceptual. Es no conceptual. Ah, Entonces la directa nos cae una de estas, pero como de las, ah, de sería, las que no son conceptuales, las hay equívocas o inequívocas. Entonces, ¿dónde caería? la directa caería dentro de la cognición inequívoca, no De las conceptual, inequívocas. inequívoca. Entonces, aquí, y de hecho hemos dicho antes que son equivalentes. Entonces, todas las Mm, que fueran no conceptuales, que son equívocas, las metemos en el tercer punto. Todas las que son inequívocas en el segundo. Y todas las que son conceptuales, por ejemplo, mm, la duda. ¿La duda qué es? ¿Conceptual o es una Es cognición? conceptual. Directa. Es conceptual. Es conceptual, ¿no? La duda es Ujú. conceptual, entonces la metemos ¿dónde? Pues en el primer apartado, ¿no? Ahí van todas las conceptuales. ujú. Ah, súper. Se me hizo hasta entretenido. Bueno, yo voy a poner algunas preguntillas ahí en el grupo, ¿eh? Ahora vais No, a muy meter que bien, meter sí. todas las de 7 en estas 3. Muchísimas gracias, Tensila. Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a dedicar los méritos de haber asistido a la clase hoy y los vamos guardando ahí en nuestra cajita para iluminarnos. Este camino que estamos haciendo de comprensión, de estudio, de reflexión y de meditación. Y del conocimiento sobre la mente nos va a ayudar todo el rato. Así que podemos llegar pronto, cuanto antes a la iluminación para poder ayudar a los seres y que ya no tengan que sufrir más. Muchas gracias. Un momento que tenemos que compartir algo Ah, en sí. vale, vale. Yo lo